Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Una carta inesperada conmovió a todos justo antes de la boda. El esperado día de la boda entre Sembearda y Gökberk YLDRM estaba a punto de comenzar. Todo estaba preparado con máximo cuidado, los arreglos florales, los invitados importantes del mundo del espectáculo y la prensa que ya se encontraba en el lugar. Sin embargo, algo completamente inesperado sucedió minutos antes de que Sembe caminara hacia el altar. Una carta escrita por ella misma fue entregada a Gökberk por una de las damas de honor. La emoción en el rostro del novio fue evidente mientras abría el sobre con manos temblorosas. Mi amado Gökberk, comenzaba la carta. Hoy, mientras doy este gran paso contigo, quiero que sepas lo que mi corazón ha guardado desde el primer día en que nos vimos. Aquella tarde en el set, cuando te vi sonreír mientras ayudabas a una técnica a cargar sus equipos, supe que eras diferente. Los invitados, al enterarse de la existencia de la carta, comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos incluso derramaron lágrimas sin siquiera haber escuchado el contenido completo. La historia se esparció rápidamente y las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios. La carta continuaba: no solo te amo por lo que eres conmigo, sino por la manera en que haces que todos a tu alrededor se sientan especiales. Me has enseñado a ser paciente, a confiar y a soñar de nuevo. Cuando mi madre enfermó, estuviste a mi lado sin dudar. Me sostenías la mano cuando yo sentía que el mundo se me caía encima. Gökberk, con la carta en las manos, se volteó hacia su mejor amigo Murat y le dijo entre lágrimas: no sabía que me amaba de esta manera. Esto es más de lo que jamás imaginé. Mientras tanto, Sembe esperaba en una sala contigua, acompañada por su hermana, quien le susurró: le has tocado el alma, Sembe. Esto va a ser inolvidable. La emotiva carta concluyó con estas palabras: hoy, frente a todos, me comprometo no solo a ser tu esposa, sino tu compañera de vida, tu refugio, tu risa en los días grises y tu paz en medio del ruido. Te amo, Gökberk. Siempre lo haré. Cuando Gökberk terminó de leer, no esperó más. Se dirigió a la sala donde estaba Sembe, la abrazó con fuerza y le dijo: no necesito una ceremonia para saber que ya eres mi hogar. Los organizadores de la boda, aunque inicialmente preocupados por el retraso, comprendieron que estaban siendo testigos de un momento único e irrepetible. Las cámaras capturaron cada lágrima, cada mirada cómplice, cada gesto lleno de amor verdadero. No era solo una boda, era una historia de vida, de lucha y de entrega total. Mientras la pareja se abrazaba, un silencio profundo se apoderó del lugar. Nadie osaba interrumpir el momento, incluso los fotógrafos bajaron sus cámaras, respetando la intimidad de ese abrazo que parecía contener años de emociones contenidas. Fue entonces cuando el padrino, visiblemente conmovido, pidió un micrófono y, con voz temblorosa, dijo: creo que todos hemos sido testigos de algo mucho más grande que una ceremonia hoy. Hemos visto amor verdadero en su forma más pura. Los aplausos no se hicieron esperar. La multitud, antes expectante, ahora estaba totalmente entregada a la magia del instante. Algunos invitados, inspirados por la intensidad del momento, se tomaban de las manos, compartiendo miradas cómplices con sus propias parejas. En medio del murmullo emocionado, los músicos, que habían permanecido en silencio durante la conmoción, comenzaron a tocar suavemente una melodía de piano, marcando un nuevo comienzo. Sembe y Gökberk, tomados de la mano, caminaron hacia el altar, esta vez sin prisas, sin protocolos rígidos, solo con la verdad de su amor guiando cada paso. Cuando se situaron frente al oficiante, éste le sonrió y dijo: no hace falta que yo diga mucho. Hoy el amor ha hablado por sí solo. Pero, aún así, les pregunto, ¿están listos para comenzar esta nueva etapa como compañeros, amigos y amantes? Ambos asintieron. Las palabras, en ese momento, eran secundarias. Sus ojos decían todo lo que sus corazones sentían. Tras los votos, sencillos pero profundos,
llegó el momento del beso. No fue uno de esos besos ensayados para las cámaras. Fue un beso real, de esos que dicen gracias por existir. Después de la ceremonia, la celebración tomó un tono diferente al que se había planeado. En lugar de seguir al pie de la letra el protocolo previsto, los novios improvisaron. Se sentaron con sus invitados, compartieron historias, bailaron sin preocuparse por la coreografía. Sembe, en un momento espontáneo, tomó el micrófono y dijo: Hoy entendí que el amor no necesita de perfección ni de planes milimétricos. Solo necesita verdad, y hoy, la verdad nos abrazó a todos. Una ovación cerrada respondió a sus palabras. Luego, su hermana mayor, Aileen, subió al escenario para compartir algo que nadie esperaba. Sembe no solo escribió esa carta anoche. En realidad, ha estado escribiéndole a Gökberg desde que se conocieron. Tiene un diario entero dedicado a él. El público contuvo el aliento. Sembe, ruborizada, asintió con una sonrisa tímida. Gökberg, entre sorprendido y enternecido, pidió ver ese diario. Ella prometió mostrárselo más tarde, en privado. Pero Aileen, traviesa, leyó un pequeño fragmento. Un día, si este amor se vuelve para siempre, quiero recordarle cómo fue que me conquistó sin saberlo, con su silencio amable, con su respeto por los demás, con su risa que me reconstruye cuando todo parece romperse. Los aplausos volvieron a llenar la sala, pero esta vez acompañados por lágrimas. Era claro que todos allí se llevaban algo más que una invitación a una boda, se llevaban una lección sobre lo que significa amar de verdad. Al caer la noche, cuando las luces se atenuaron y solo quedaban los más cercanos, Sembe y Gökberg se escaparon a un rincón del jardín iluminado por luces tenues y faroles. Se sentaron bajo un árbol, el mismo donde años atrás, durante una grabación nocturna, habían compartido su primera conversación larga. ¿Recuerdas esto?, preguntó Gökberg, acariciando la corteza del árbol. Claro que sí. Aquí supe que me empezabas a importar, respondió Sembe. Se miraron largo rato. El bullicio de la fiesta se sentía lejano, como si perteneciera a otro mundo. En ese pequeño refugio, solo estaban ellos, dos almas que se habían encontrado en medio del caos de la vida. ¿Te das cuenta?, dijo él. Esta boda, esta carta, todo esto fue un regalo que le diste a todos. Nos enseñaste a sentir sin miedo. Tú me enseñaste primero, susurró ella. Yo solo devolví el gesto. Se abrazaron una vez más, pero esta vez con la certeza de que lo mejor aún estaba por venir. Muy cerca, Murat observaba la escena con una sonrisa. Sacó su teléfono y escribió en sus redes: Hoy vi una historia de amor que no necesita guión, ni luces, ni cámaras. Solo necesita dos corazones dispuestos a encontrarse. A la mañana siguiente, los titulares estaban en todos los portales. Una carta antes del altar conmovió a todo un país. La boda del año se convirtió en la historia de amor más honesta del espectáculo. Pero Sembe y Gökberg ya no estaban pendientes de los titulares. Se habían ido, sin avisar, a una pequeña cabaña frente al mar, donde las olas eran testigos de su amor tranquilo, sin escándalos, sin máscaras. Allí, bajo una manta, leyeron juntos cada una de las cartas del diario. Rieron, lloraron, se miraron. Y cuando la última página se acabó, Gökberg le entregó un cuaderno en blanco y dijo: Es tu turno de leer lo que yo te escribí todos estos años. Y así comenzó un nuevo capítulo, no solo de su historia, sino de un amor que aprendió a escribirse con verdad. Si esta historia les llegó al corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos un comentario sobre qué parte de la carta les emocionó más. Nos vemos en el próximo video con más historias que tocan el alma.